Vamos ya a la segunda hora de transmisión, son las 7 de la mañana, dale querida. Así es, les damos la bienvenida a todos aquellos amigos televidentes que se unen a esta hora a nuestra señal, por supuesto, para estar bien informados. Ya los niños que ya entran a clases de manera progresiva, un abrazo grande y éxitos en este año escolar. Y a los papás que están corriendo. En pantalla, en la ciudad de Quito, el tráfico ya está más complicado, sobre todo en zonas del centro, el sur y el centro norte de la ciudad de Quito. Ahí estamos mirando, miren ustedes, este es el Trébol, donde la autopista Rumiñahui ya no está con tanta carga como estaba tempranamente, pero la José María Velasco Ibarra sí está con una carga importante, sobre todo de sur a norte, tanto así que esta congestión llega a la Ladrón de Guevara y se va hacia la avenida Patria, se sigue expandiendo hacia la 6 de diciembre y la 12 de octubre. 12 de octubre también tiene una carga sumamente fuerte a esta hora. Si bajamos un poco, podemos mirar que también existen cargas en la avenida Gran Colombia y hacia el centro de Quito, la occidental, que es una importante arteria, está sumamente fuerte en todos sus sentidos, sur-norte, norte-sur, pasando por el centro y algo mejor en el norte-centro y norte-norte de la ciudad. Lo cierto que hasta ahora Quito ya tiene mucha, pero mucha carga y estamos viendo el túnel Guayasamín, donde en la Simón Bolívar presenta también ya algunas estructuras fuertes de carga. Ya lo estamos viendo el túnel Guayasamín, este es la 6 de diciembre, hacia Eloy Alfaro, y la Simón Bolívar ya tiene en diferentes puntos cargas importantes. Así que hora de salir con tiempo y estar prevenidos para evitar los famosos trancones en la ciudad. Bueno, ya saben entonces cómo está el tráfico a esta hora, así que por favor ponga mucha atención para que tome vías alternas y así pueda llegar a tiempo a su destino. Y miles de estudiantes ingresarán a clases desde este lunes 2 de septiembre en la Sierra y Amazonía de manera progresiva. A continuación, el cronograma de ingresos. Todo está listo para el inicio del año lectivo 2019-2020 en el régimen Sierra Amazonía. Es así que los establecimientos educativos tendrán un ingreso a clases de forma escalonada. El 2 de septiembre ingresarán los chicos de primero, segundo y tercer año de bachillerato. El martes 3 de septiembre los octavos, novenos y décimos años. El miércoles 4 de septiembre, quinto, sexto y séptimo año de educación básica. El jueves 5 de septiembre, segundo, tercero y cuarto año de educación básica. Y el viernes 6, los primeros de educación básica. Cabe recalcar que varios planteles educativos de bachillerato internacional empezaron clases desde hace una semana. Informó Marilyn Jaramillo. Además, a través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo informó que en virtud del inicio del año lectivo 2019-2020, la jornada ordinaria de trabajo en las instituciones públicas en la Sierra y la Amazonía deberán iniciar a las 9:30 de la mañana, desde este lunes 2 al viernes 6 de septiembre del presente año. Los trabajadores deberán cumplir su jornada de 8 horas. Y en el Consejo Nacional Electoral, CNE, dos propuestas de referéndum para reformar parcialmente la Constitución recibieron los formularios para la recolección de firmas. Cada uno deberá tratarse por separado. En el Consejo Nacional Electoral se aprobó una segunda solicitud del formato de formulario para la recolección de firmas que permita la reforma parcial de la Constitución de la República. Este jueves se entregó al Comité por la Reinstitucionalización Nacional y se terminó la semana, dando luz verde al movimiento político ahora. Que las dos iniciativas se puedan unir para referéndum es una aspiración del máximo organismo electoral. Depende de la voluntad que tengan las dos partes proponentes, pero en todo caso eso ya sería una nueva propuesta para el Consejo Nacional Electoral y para la Corte también tendrá que pronunciarse nuevamente. Sin embargo, eso no será posible. Michael Laulestia del Movimiento Ahora anunció que ellos iniciarán la recolección de firmas de forma individual, por algo que está fuera de sus manos. Recibimos de forma tardía una respuesta por parte del Comité por la Institucionalización Democrática en la que nos hacen conocer que este comité es un comité de carácter no gubernamental, de carácter no partidista político, y nos hacen saber de que estarían dispuestos a que nos sumemos nosotros, pero como ciudadanos y no como
organización política. Con esto, el movimiento ahora alista cartuchos para recorrer las calles y recolectar más de 132.000 firmas. Nuestra iniciativa y el movimiento ahora deja abierta la puerta a todas las organizaciones políticas, sociales, civiles y de la academia que quieran sumarse a esta iniciativa, que es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Así, la Asamblea Nacional, a la espera que lleguen las rúbricas para aprobar el proyecto de ley de reforma parcial de la Constitución. Es decir, que aquí sería una competencia, podríamos decir, quién llega primero a la Asamblea. Yo no quisiera hablar de competencia, yo quisiera hablar de que son dos propuestas distintas. Nosotros no hemos planteado el tema de la bicameralidad. Si llega primero la nuestra, no podría llegar ninguna otra iniciativa más de reforma parcial a la Constitución, lógicamente. ¿Eso lo establece la ley? Eso lo establece el Código de la Democracia y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Cuyo referéndum podría coincidir con las elecciones presidenciales. Y todo dependerá si coincide o no para las próximas elecciones del tiempo que se tome la Asamblea Nacional en dar tratamiento a los dos debates. Ustedes saben que un proyecto de ley puede extenderse el segundo debate, entre el primero y el segundo debate, hasta un año. Informó Héctor Romero. Y escuche bien, en el mes de septiembre el gobierno tendría listos los proyectos de ley de reformas laborales y económicas para que sean tratadas en la Asamblea Nacional. Así lo mencionó el vicepresidente de la República en la provincia de Santa Elena, donde este día viernes se realizó el gabinete ampliado con la presencia del presidente del país. Veamos. Se reunió el gabinete en la unidad educativa Eugenio Espejo en el Fuerte Militar Salinas, en la península de Santa Elena. Aquí el presidente de la República escuchó los avances de cada cartera de Estado, de los trabajos que realizan en esa provincia y con decisiones de interés nacional. Por ejemplo, aquí anunció el vicepresidente Otto Sonnenholster que en septiembre estarán listas las reformas laborales y económicas que enviarán a la Asamblea Nacional. Las reformas tienen que ver con temas de simplificación tributaria y agilitar sobre todo el mercado laboral para quienes no tienen empleo. La reforma laboral, les puedo anticipar, es una suerte de parteaguas, no cambia las reglas del juego para quien hoy tiene un trabajo, no cambian las reglas del juego para quien hoy tiene un empleo. Y ante el anuncio de la CONAIE y de otras agrupaciones indígenas en realizar un paro nacional por desacuerdos con el régimen, entre ellos de las políticas económicas, el segundo mandatario expresó: El Fondo, el Banco Mundial, el BID y cualquier ente financiero es como cualquier banco en el mundo, no son ni buenos ni malos, ellos prestan dinero y quieren saber cuál es la forma de repago. Tenemos que sanear las finanzas públicas. Si alguien de esas instituciones conoce algún ente financiero que esté dispuesto a prestarle al Ecuador 10.200 millones de dólares en plazos de hasta 25 años en tasas de menos del 4%, que nos digan que con mucho gusto acudimos. Y sobre la construcción de una nueva refinería en la costa, reiteró que la obra se ejecutará con inversión privada y que en cuanto a la ubicación todavía no se confirma si estará en suelo peninsular. No está definido el lugar de esa refinería, lo que ha dicho el presidente, y por obvias razones la refinería estará ubicada en la región costa del país por la facilidad logística con los buques que son los que llevarían el producto terminado de esa refinería. De su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas se refirió a la concesión y trabajos en la vía Chongón-Salinas. Él señaló que ya existe un cronograma que comenzará a ejecutarse en los próximos meses. Los peajes se pondrían a partir del próximo año, en enero. Entonces, la vía no se van a poner peajes hasta que la vía no esté en mejores condiciones. Eso hay que dejarlo con mucha claridad. Aquí el presidente de la República compartió experiencias con 25 jóvenes emprendedores de la provincia de Santa Elena, que aplicaron al crédito Impulso Joven y que aspiran a repotenciar sus negocios generando empleos, informó Charlie Pisa. Y hoy en el Comercio TV, en nuestro segmento El Invitado, Miguel Rivadeneira entrevistará a María Fernanda Novoa, experta en temas de seguridad, con quien se analizará la disposición presidencial para que las Fuerzas Armadas se involucren en temas de seguridad interna y también los efectos del retorno a las armas de la facción de las FARC. Recuerde, la cita es en pocos momentos en el Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. Vamos a contarles que Laura Terán, la ex asistente del presidente Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa, reveló en su testimonio anticipado dentro del caso Sobornos 2012-2019 que creó una matriz, Victoria Andrade, mismo que contenía un listado para registrar las supuestas aportaciones de campaña en las consultas popular del expresidente Correa. Veamos.
Laura Terán, ex asistente del gobierno anterior, confirmó que el expresidente Rafael Correa sería la cabecilla del denominado caso Sobornos 2012-2016. En su testimonio anticipado ante la jueza Daniela Camacho, Terán relató cómo funcionaba el esquema de supuestos aportes que recibía Alianza País de Empresas a cambio de concesión de contratos. Terán señaló que Pamela Martínez, ex asesora del expresidente, le habría pedido llevar un registro en Excel donde consten ingresos y egresos para un registro de aportaciones voluntarias de funcionarios cercanos a Correa. El nombre de dicho archivo fue denominado Fondo de Solidaridad. Así también, de forma paralela, Pamela Martínez le habría dado la orden a Laura Terán de crear otra matriz para registrar otro proceso de aportaciones para campaña electoral de Correa en la Consulta Popular 2011. El primer archivo se denominó Victoria Andrade Listado. A este le siguieron Victoria Andrade II, que contenía aportaciones de la campaña presidencial 2012. Al finalizar, se creó la matriz Victoria III, que contenía los aportes para la campaña electoral de autoridades seccionales. Este archivo cambió su nombre a Verde y luego a Verde Final. La ex asesora aseguró que por orden de Correa y Glass, la única que podía recibir estos pagos era Martínez. Sin embargo, en 4 ocasiones Terán lo hizo, ya que Martínez se habría ausentado. Ella sí pudo determinar y singularizar 4 o 5 ocasiones. En ninguna de esas ocasiones habla de ningún tipo de empresario, mucho menos del que yo defiendo. Es así que en el 2017, Pamela Martínez le habría ordenado a Terán destruir toda la información. También dijo que la flash memory, ella destruyó la información y la flash memory no fue materia de análisis pericial. En la diligencia, Laura Terán dibujó un esquema con los nombres de funcionarios y colaboradores inmersos en la trama. A la cabeza estaría Rafael Correa, después el expresidente Jorge Glass, y como beneficiarios electorales mencionó a Galo Mora, María de los Ángeles Duarte, Viviana Bonilla y Vinicio Alvarado. En la lista de otros beneficiarios señaló a Alexis Mera, Doris Solís, Romy Vallejo, Cristian Viteri, entre otros. Pero no puede ser un testimonio de cargo para los otros, porque para que sea de cargo, jurídicamente hablando, debió de haber permitido que se le realicen preguntas, lo cual obviamente ni Fiscalía ni ella no nos han permitido. Para finalizar, Terán mencionó ser una víctima, ya que solo habría cumplido con órdenes de su superior, Pamela Martínez. Al término de la audiencia, ella respondió únicamente a preguntas de la Fiscalía. Informó Patricia Aldaz. Y es momento de hacer una pausa comercial. Al retornar les contamos que en Colombia, Santos critica al gobierno por haber traicionado supuestamente el acuerdo de paz. Y varias asociaciones de familiares de desaparecidos del país exigieron al gobierno celeridad en la búsqueda de sus seres queridos. Estas y otras informaciones llegarán al retornar aquí en Televicentro, son las 7:13. Ya venimos. Puedo contarles que ciudadanos colombianos en calidad de refugiados en Ecuador fueron desalojados de los exteriores de la Cancillería. Ellos exigían a las autoridades ecuatorianas soluciones a sus problemas, dicen, por ser víctimas del conflicto armado en su país. Veamos. Alrededor de 40 ciudadanos de nacionalidad colombiana se apostaron a las afueras del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, solicitando soluciones al problema que tendrían al ser víctimas del conflicto armado en su país. Y en estos momentos lo que buscamos nosotros es un asilo, que nos saquen urgentemente de Latinoamérica debido a que no tenemos un lugar donde vivir, y segundo, que estamos expuestos prácticamente. La protesta de los ciudadanos colombianos, según mencionaron, fue con el objeto de que las autoridades les brinden asilo, protección y amparo. Carta que teníamos bajo la manga, ¿por qué? Fin de semana, no hay policía, no había nadie que nos pudiera localizar para podernos venir para acá. Y esa fue la medida. Hoy estamos exigiendo que venga un delegado del ministerio. Según el representante, ellos ya habrían sido víctimas de atentados. Han sido con armas de fuego y como les dije anteriormente, ya tenemos un líder que prácticamente fue asesinado aquí en territorio ecuatoriano. Víctor Arauz, comandante del Distrito Metropolitano de Quito, mencionó que en conversaciones no se llegó a ningún acuerdo con los ciudadanos colombianos. Y que en realidad lamentamos su condición
y que el Estado le garantiza la condición de ellos de refugiados, pero que esas garantías también les obliga a ellos a respetar nuestra legislación. Es así que la policía desalojó a estas personas, respetando el derecho de los niños y mujeres embarazadas. En este momento se encuentra aquí DINAPEN justamente para garantizar los derechos en este caso, porque son ellos quienes están vulnerando en este caso los derechos y las garantías de esos menores de edad, teniéndolos a la intemperie, exponiéndolos y poniéndolos como escudos en el momento que nosotros vamos a actuar. Así también el comandante mencionó que se les brindará todo el apoyo para que las autoridades les ayuden con un refugio. Informó Patricia Aldaz. Y varias asociaciones de familiares de desaparecidos del país exigieron al gobierno celeridad en la búsqueda de sus seres queridos. El plantón que realizaron fue en el marco del Día Mundial de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, varias asociaciones de familiares de desaparecidos del país realizaron un plantón en la Plaza Indoamérica, en los exteriores de la Universidad Central, al centro norte de la capital. Como todos los años, todos los familiares nos reunimos para conmemorar la desaparición de cada uno de nuestros familiares y que el Estado responda, nos dé respuestas efectivas. A seguir exigiendo a que nos devuelvan a cada uno de nuestros seres queridos, ya que no los han dejado a regresar a casa. El objetivo fue visibilizar los problemas que se les atravesaría en el camino al momento de realizar la búsqueda de sus seres queridos, ya que según mencionaron, los trámites serían interminables. Pedimos a las autoridades que por favor haya agilidad en todos los trámites que se hacen porque se demoran mucho, los eventos que tienen que hacer se demoran demasiado, se pierden pistas y no nos dan respuesta alguna. Isabel Cabrera, presidenta de la Asociación de Desaparecidos, mencionó que su madre de 73 años desapareció hace 8 años y que desde ahí su vida se ha convertido en un verdadero calvario, ya que no ha encontrado alguna respuesta positiva por parte de las autoridades. Muchas veces cuando yo he ido a fiscalía, lo que me saben decir es que como ya era viejita, ya no debo buscarle, que debo seguir mi vida. Y no es así, mi señor. Por esta razón, las familias de los desaparecidos solicitan a las entidades competentes que tomen en cuenta a los adultos mayores que desaparecen, ya que al igual que un niño o un joven, necesitan de cuidados especiales debido al deterioro en su salud. A todas las personas que me están oyendo, son seres humanos, no son solo números, no son estadísticas. El dolor que yo siento, sienten todos los compañeros que están aquí. Que se nos brinde la atención que se necesita. Cada 30 de agosto desde el año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebra el Día Internacional de los Desaparecidos, cuyo propósito es permitirle a la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU hacer una observación general del número de desaparecidos forzados que se han producido en el mundo durante el año. Informó Patricia Aldaz. 7:25 en la mañana, estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil realizaron una manifestación en contra de la reducción del estipendio. Esto se denomina al monto que ellos reciben al realizar el internado rotativo. La marcha recorrió varias vías del norte de la urbe porteña. Fue en los exteriores de la Universidad de Guayaquil que se concentraron decenas de estudiantes de la Facultad de Medicina. Ellos, con pancartas, pitos y tambores, querían llamar la atención de las autoridades de la entidad superior. Dicen sentirse afectados. El tema del estipendio justo. ¿Qué es el estipendio? Es la remuneración que nosotros los internos de medicina, de obstetricia, de enfermería y de nutrición recibimos por las prácticas que se les denomina así, pero en realidad es un trabajo. Nosotros nos sentimos en desigualdad de derecho total por que la cohorte de mayo están recibiendo un sueldo o un estipendio de $591, mientras que nosotros, la cohorte de septiembre, va a recibir aproximadamente $394. Por ello piden que se revise la medida. Quieren que los valores justos sean cancelados.
Acotan que seguirán manifestándose si es necesario. A todos los entes de control, de salud y tanto al gobierno nacional para que puedan pronunciarse respecto al estipendio de los internos rotativos. Este estipendio está siendo reducido y nosotros nos mantendremos en convocatorias nacionales. Que habemos estudiantes que tenemos que salir fuera de nuestras ciudades a cumplir nuestras prácticas preprofesionales porque solo en Guayaquil hay 180 plazas de las 450 que fueron ofertadas. El resto tenemos que irnos a ciudades fuera de Guayas. Esperan en esta semana un pronunciamiento por parte de las autoridades, informó Julio César Saona. Y la Gobernación del Guayas llevó a cabo durante el fin de semana un operativo de control para combatir el AMPA en Guayaquil. La acción contó con el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Elementos policiales y la Gobernación del Guayas uniendo esfuerzos para que la delincuencia no gane terreno en la ciudad de Guayaquil y en la provincia. Decenas de gendarmes desplegados están también en conjunto con integrantes de las Fuerzas Armadas para revisar, verificar los distintos vehículos que transitan por las avenidas más concurridas de la urbe. Muy bien, porque usted aquí Guayaquil es ciudad muy insegura. Delincuencia, ladrones, secuestros, y está muy bien. ¿En la noche, en el día? Más en la noche. Que lo hagan seguidamente, sí. Sí, está muy bien, todos los días que lo hagan en la noche. Para el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, los controles deben ser constantes. Es por ello que esto solo es el inicio, asegura. Hay distintos puntos ya identificados. Debido al alto índice de la delincuencia, pero también para reafirmar nuestro compromiso, el compromiso del gobierno nacional de no dar tregua a la delincuencia. La fiesta se les acabó a los delincuentes, como todos los días la Policía Nacional está cumpliendo con su arduo trabajo cada noche. La idea es que el AMPA disminuya y la seguridad crezca. Las acciones se seguirán repitiendo y con el pasar de los días se tendrán los resultados. También se están incorporando también las Fuerzas Armadas, que fue el anuncio que hizo el señor presidente hace un par de días, pero el día de hoy es con la Policía Nacional. Tenemos varios puntos donde se va a realizar este operativo con todo el personal. Es importante recalcar que continuamos todas las semanas, todos los días realizando estos operativos. Informó Julio César Saona. La pareja que luchó por sus derechos y por lo cual la Corte Constitucional aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo, contrajo matrimonio este fin de semana. A decir de los protagonistas, continuarán trabajando en bienestar de la comunidad LGBTI. Veamos. Se les declara legalmente casados en nombre de la República del Ecuador y por autoridad de la ley. De esa manera, Efraín Soria y Javier Benalcázar quedaron legalmente casados tras 10 años de relación. Esto después de que el 12 de junio la Corte Constitucional diera paso al matrimonio igualitario. Estamos muy emocionados porque creemos que este acto es un acto de educación a la ciudadanía. No se va a acabar el mundo, simplemente queremos educar a la gente, decirles que si dos hombres se casan, que si dos mujeres se casan, el mundo continúa y es un mundo mejor. La ceremonia, que contó con la presencia de familiares, amigos y activistas de la comunidad LGBTI, se desarrolló en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, haciendo su sueño realidad. Recordemos que por esta pareja que luchó tanto por sus derechos, la Corte aprobó el matrimonio en Ecuador entre parejas del mismo sexo. De ahí que me enseñaron que amar no tiene fronteras, no tiene raza, no tiene género. Y que importa no cuánto ames, sino de cómo lo ames. Y Efraín me ama bonito. Para el activista y recién casado Efraín Soria, aún hay mucho por hacer todavía, como la no discriminación, el respeto a un trabajo digno, entre otras cosas. Este mes han matado a 3 personas trans, esto hay que denunciarlo, pero estas cosas yo creo que va a ayudar a la gente a que entienda que la diversidad es algo que vale la pena, que hay que respetarla, que hay que cultivarla. En medio de aplausos y la felicidad de sus conocidos, esta pareja firmó el acta de matrimonio, que quedó sellado con un beso que será recordado en la memoria de todos. Porque en estos 10 años que les conozco, solo he visto amor entre ustedes y he visto cómo han podido superar a lo largo de los años todas las batallas que la vida les ha puesto. Hasta el momento se han casado 8 parejas, 6 de mujeres y 2 de hombres, en Santo Domingo, Guayas y Pichincha. ¡Viva los recién casados! ¡Viva! Informó Patricia Aldaz.
de semana se registraron más de 50 incendios forestales en diversas zonas de la ciudad de Quito. Alrededor de 500 efectivos del Cuerpo de Bomberos realizaron labores de sofocación. El primer incendio se registró en el sector de Loreto, en Rumiñahui. Más de 30 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito y de este cantón lograron controlar las llamas. Otro siniestro se reportó al mediodía del sábado en el sector del Comité del Pueblo y un evento más tarde en el Panecillo. 4 unidades contra incendio, 4 camionetas de intervención rápida y 6 motocicletas fueron despachadas al sector del Panecillo, donde se constata un incendio forestal, aproximadamente 1 hectárea, en una pendiente de 65 grados. En este último evento, la comunidad trató de colaborar para mitigar el incendio. Sin embargo, las condiciones climáticas fueron adversas. Y con el pasar del viento se extinguió todito. Se hubiera controlado esto, pero no pudimos. Mientras tanto, continuaron las labores en la reserva del Pululagua. El flagelo inició el pasado 23 de agosto. 40 hectáreas son las afectadas. El día 10 que hemos estado trabajando, como ustedes pueden notar, tenemos el incendio bastante confinado, no tenemos presencia de llamas, sin embargo, de manera intempestiva aparecen pequeñas fumarolas, lo que nos da a entender que la temperatura todavía sigue alta. Hay otros reportados en la Tola Baja, El Cerro, Ilaló y La Bota. Según Esteban Cárdenas, comandante del Cuerpo de Bomberos, se registraron más de 50 incendios en este fin de semana. La mayoría de ellos habrían sido provocados. Los incendios no tienen una causa natural para que se produzcan. Lamentablemente hay que decirlo, la mano del hombre ha ocasionado estos flagelos. En el caso específico del Pululagua se produce por una quema de rastrojo que fue acumulado en una de las partes bajas. Alrededor de 500 efectivos del Cuerpo de Bomberos realizaron labores de sofocación, con 80 vehículos entre autobombas, camionetas, motos y también helicópteros. Informó Priscila Cadena. Feliz inicio de semana a los televidentes de Televicentro Canal 5 de Quito, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital. Vamos a hablar un tema muy complejo y difícil vinculado con la seguridad de las personas, la seguridad ciudadana, que está consagrada el amparo en la Constitución que está vigente desde el 2008. Lastimosamente, en el Ecuador esto no se ha podido articular, por un lado, a toda la institucionalidad y por otro, emprender campañas de prevención, no solo la reacción, que es importante. Está con nosotros María Fernanda Novoa, experta en temas de seguridad, y la hemos invitado para que nos dé su punto de vista. Partamos de un hecho. El gobierno resolvió la semana anterior, mediante decreto ejecutivo, que Fuerzas Armadas entren a contribuir en la seguridad interna. La Constitución dice que las tareas fundamentales de Fuerzas Armadas son defensa de la soberanía e integridad territorial. Consecuentemente, ¿cómo armonizar esto a sabiendas? Y quienes, de alguna manera, como usted y quien habla, hemos estudiado la seguridad, simplemente no están preparadas Fuerzas Armadas para esto, ¿o sí están? Buen día. Muy buenos días, gracias por esta invitación. Siempre es un gusto tener el honor de estar aquí, de compartir contigo algunos criterios netamente académicos, pero también de la experiencia en mi vinculación en temas de seguridad, básicamente, y de temas de defensa y de inteligencia. La pregunta es compleja, dado que si nosotros nos vamos a entender todo este problema desde la perspectiva netamente legal, netamente normativa, pues aparecería que en el artículo 158 de la Constitución están taxativamente normadas las misiones tanto de Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Lamentablemente, al parecer, con todas estas crisis que se han dado, la crisis carcelaria, la exacerbación de la violencia, el tema de sicariatos, etcétera, etcétera, es decir, una inseguridad ciudadana prácticamente incontrolable, ha rebasado las capacidades de fuerza y de respuesta de la Policía Nacional
Y claro, como se ha hecho en otros países, la respuesta es poner militares y también porque mucha parte de la ciudadanía llama a sentirse más protegidos viendo militares en las calles. Bueno, sí genera un ambiente de confianza y de disuasión ver a los militares en las calles. Por supuesto. Y pero esto es... le preguntaba, ¿están preparados o no para Yo eso? creo que los militares han hecho el mejor de los esfuerzos por hacer algunos ejercicios antimotines y este tipo de ejercicios operativos y tácticos para poder dar apoyo, pero no son las misiones y no son los roles que Fuerzas Armadas tienen que cumplir. Los roles y las Fuerzas Armadas están preparadas para otro tipo de escenarios, están preparadas para otro tipo de contextos operacionales. No obstante, en este caso, bajo orden presidencial, y hablemos que no solamente en el caso de este presidente, sino de regímenes anteriores, también se pidió esta colaboración y esta complementariedad, pero en casos ya muy exclusivos como pueden ser de conmoción interna o donde ya no se pueda controlar las misiones que tiene la policía. Lamentablemente esto genera fricciones, ¿no? De hecho, ¿entre quiénes? Genera fricciones no solamente entre las misiones de ambos aparatos de fuerza, sino también entre los mandos y también, obviamente, discrepancias entre las cabezas, digamos, tanto el señor ministro de Defensa, a quien le saludo y siempre le saludo con mucho respeto, igual a la doctora María Paula Romo, porque obviamente cada uno cumple está en su punto de manejo y de expertise. Entonces, esto normalmente va a generar fricciones y lo que ha tratado de hacer el presidente Moreno es generar esta complementariedad. Sabemos que esta complementariedad de policializar las Fuerzas Armadas o militarizar a la policía no ha tenido éxito en otros países, hablemos como el Brasil, el propio México, más bien ha generado mayores problemas, ha distraído el uso de los recursos, me refiero en el caso de las Fuerzas Armadas, que tienen que preocuparse por la soberanía territorial, que tienen que preocuparse por el control del territorio. Y lo han hecho bien, Fuerzas Armadas lo han hecho profesionalmente, por ejemplo, en la frontera con Colombia. Por supuesto, yo diría que es su tarea, defensa de la soberanía e integridad territorial. Por supuesto, y yo puedo saludar no solamente con la reedición del Libro Blanco, que también he mencionado, tiene algunas debilidades, pero, por ejemplo, el plan de la frontera, las relaciones con Colombia, el nuevo acercamiento con Colombia para hacer tareas de carácter coordinado frente a lo que ocurre en Colombia. Usted ha citado México. Allí, Fuerzas Armadas, hace años se dispuso el ingreso a combatir el crimen organizado, y ahí está, hay unas Fuerzas Armadas desprestigiadas, unas fuerzas de alguna manera vinculadas también, porque hay que decirlo, ha habido sectores que se vincularon a estos grupos de delincuencia organizada transnacional. Sí, digamos que hay una diferencia. Las fuerzas policiales están más relacionadas con la ciudadanía, tienen mayor, digamos, capacidad y formación para estar cerca del ciudadano. Y no solo relacionadas, preparadas para la seguridad interna, para estar cerca del ciudadano, de brindar esa protección. ¿No es cierto? Las Fuerzas Armadas han sido un poco más, no solamente de preparación de cuartel, pero sí para patrullaje de frontera, es decir, son misiones esencialmente distintas. ¿Qué es lo que pasó en México? No solamente que hubo excesos en el uso de la fuerza, ¿no es cierto? Porque obviamente no es lo mismo hacer un control antimotín que combatir una amenaza territorial, etcétera. Pero aquí tenemos una cosa que hay que llamar la atención, Miguel. Sobre el tema de las amenazas convergentes y las amenazas asimétricas, que tienen una tradición de una dinámica transnacional, una dinámica transfronteriza y transregional a través de las fronteras porosas, son amenazas que ya no tienen ni rostro ni forma de poder contrarrestar, como en el caso de una amenaza tradicional a la seguridad. Lo que nos pasó en CENEPA 95, estaba identificado el enemigo. Ya.
En este caso no, pues porque Acá entonces, no. además Está la encubierto. doctrina es completamente distinta porque es una doctrina para amenazas que son absolutamente convergentes, es decir, se han fusionado unas con otras, lo que hace genera una dificultad en saber hasta dónde esta amenaza tiene que ser batida con la policía o hasta dónde tiene que ser batida con las Fuerzas Armadas, porque a la larga son amenazas que, si bien es cierto, funcionan como crimen organizado, como todos los ilícitos conexos, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, etcétera, pero también están ya generando problemas de control a la soberanía. ¿Cree usted, como experto en temas de seguridad, que pudiera dar resultados positivos y concretos cuando la gente siente angustia, miedo salir a la calle por la ola de robos, más allá de los indicadores como de homicidios que se han reducido, pero hay una realidad instalada en el país? Por supuesto, yo lo que diría es que pecamos, yo creo que a nivel de generación o de proyección en política pública, pecamos de no tener una mirada preventiva, proactiva y tampoco prospectiva. ¿Qué significa? Que más o menos cuando ya tenemos toda la crisis encima, reaccionamos. Cuando esto ya se estaba dando indicios de que había una exacerbación, no solamente de los componentes, por ejemplo, el tema de la cárcel, los temas de la minería ilegal, etcétera, ya habían mostrado indicios. ¿Quiénes son los que tienen que dar las alertas tempranas o la prevención o tienen que dar una alerta temprana al gobierno de que esto está ocurriendo? Ahí está la función del CIES, del Centro de Inteligencia Estratégico, con todo el sistema de inteligencia que tiene que... Y generar una política de Estado que no hay, o sea, cada cierto tiempo sacar Fuerzas Armadas de las calles, eso no arregla por falta de una política de Estado. Y yo diría más en el caso de inteligencia, que debe institucionalizarse en la medida de que puedan tener no solamente el señor presidente, sino todos los variados consejos sectoriales de anticipaciones continuas de problemas y de conflictividades potenciales que se van generando y hacer un seguimiento para saber cuál es su patrón de conducta y poder hacer esas neutralizaciones y no solamente, atacar el momento que ya se da el problema, entonces es como tratar de tapar algo que ya está desatado. Incluso vinculando a los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, el Estado ecuatoriano articulado en sus diversas instancias para afrontar a este mal como es la delincuencia. Por supuesto, y no solamente es la delincuencia, son delitos conexos, está vinculada a la delincuencia. La delincuencia organizada. O la delincuencia organizada, el crimen organizado. El narcotráfico. Y lo más grave es que esto ya no funciona solo, como son dinámicas transregionales y transfronterizas, aquí también se produce un tema de carteles e intereses de carteles, por ejemplo, específicamente que ya están actuando de manera directa en la región latinoamericana, en este caso una fuerza de carteles entre el cartel de Sinaloa, que quiere controlar toda el área de la zona del Pacífico, y el cartel Jalisco Nueva Generación, que eran antes el brazo armado de Sinaloa y que a partir del 2011 ya se separan y que quieren controlar la ruta del Caribe. Siendo importante y disuasivo la presentación, la salida a las calles de Fuerzas Armadas, ¿qué va a pasar en la frontera norte? Aunque se ha anunciado que se va a fortalecer, pero Fuerzas Armadas, hay que decirlo, tienen serias limitaciones económicas, en parte por la crisis, serias limitaciones económicas. Por supuesto, y esto fue efecto no solamente de decisiones, en mi criterio, erradas, tomadas anteriormente, porque todas las Fuerzas Armadas en América Latina han sido repotenciadas su capacidad operativa. Hablemos, por ejemplo, de Colombia, que ha sido repotenciada su capacidad operativa. 500,000 miembros. Más estamos hablando casi de 500,000 de pie de fuerza uniendo policía ahí y que trabajan ellos. Tiene 50 años su problema. Perú, ¿cómo se ha repotenciado? Igual Chile, igual el Brasil, etcétera. ¿Qué ha implicado? Que ya se ha hecho una visión anticipativa y proactiva para
solventar o para fortalecer las capacidades operacionales, porque yo creo que preparación de los oficiales, los oficiales la tienen. Están muy limitados son muy profesionales, aun cuando, pero requieren logística, armamento. Ok, y además, inclusive con $3 de rancho. Una barbaridad. Y no solo eso, porque hay otro tema que está muy limitados, que es en el tema de la actualización y de la permanente actualización en su doctrina, por también limitados recursos para temas de capacitación, para temas de formación, porque las Fuerzas Armadas nuestras tienen que ir evolucionando doctrinariamente. Eso implica que ya no son Fuerzas Armadas solamente, como se decía antes, fuerzas que están en los cuarteles. Ahora deberían ser fuerzas de alto rendimiento, multipropósito, desplegables. ¿Ya? Pero le recuerdo que el 8 de agosto, en el acto por el 10 de agosto, aquí en Parque Ayacú, el jefe del ejército, el general Javier Pérez, muy respetuosamente le dijo al presidente: necesitamos los elementos mínimos para nuestra tarea. Por supuesto. Mire el caso, yo le pongo el caso exacto de esta disidencia del Frente Oliver Sinesterra, que es lo que ocurrió. Y por falta de equipos y por falta de tener las protecciones, digamos, los equipos para poder combatir esta gestación de esta amenaza emergente, murieron varios oficiales de las Fuerzas Armadas. Claro. Entonces, no es porque... ¿Qué piensa a propósito de eso, el retorno a las armas de una parte de las FARC, como anunció Iván Márquez? Bueno, primero ¿Esto va a incidir? ¿Es una amenaza para el Ecuador? Por supuesto. Yo diría que primero, si uno hace una alusión al discurso tanto del Iván Márquez por un lado, y de otro lado, si uno oye los analistas de Colombia y también incluso el propio presidente colombiano, tienen una idea como de desmerecer que esto va a generarse un problema. Yo, con una visión prospectiva, diría que no es de tomarle a esto muy de chiste, ¿no? A mí me parece que esta cosa y este anuncio no es decir, ¿y nos va a afectar en la frontera norte? Tenemos los 9,000 ya dentro del acuerdo de paz, y solo tenemos una disidencia de 1,800 que cumplen los estándares. Por supuesto que va a afectar. ¿Por qué? Porque las formas de operación de las amenazas convergentes, que ya no son solamente grupos residuales, sino están vinculados con el crimen organizado, con parte de los carteles y las imposiciones de broncas de carteles, tanto del de Sinaloa como del cartel de Jalisco Nueva Generación y otros grupos delincuenciales, van a operar de manera distinta. Márquez ha dicho: vamos a generar una nueva Marquetalia. ¿Qué implica la nueva Marquetalia? La primera Marquetalia fue en el 64, cuando se formó el grupo FARC, ¿no es cierto?, donde tenían ellos claros objetivos. Ahora la nueva Marquetalia cambian inclusive el tono en cuanto a las acciones, y con el ELN. Y el ELN tiene acciones urbanas, no tiene acciones en las periferias como ha sido las FARC. Diálogo con María Fernanda Novoa, experta en temas de seguridad, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro, Canal 5 de Quito, en las radios Platinum FM y Radio Quito. Continuamos este diálogo. Muy buen día. Gracias por acompañarnos y estamos de vuelta para seguir comentando los hechos acaecidos en las últimas horas. Este fin de semana en el aeropuerto de Guayaquil cerró sus puertas por trabajos de mantenimiento de la pista. Las obras continuarán durante los próximos 3 fines de semana, por lo cual el terminal aéreo volverá a estar cerrado. Le contamos. La reparación de la pista de aterrizaje comenzó la madrugada del sábado. Aproximadamente 250 personas trabajan 24 horas del día hasta las 8 de la mañana de este lunes. Estamos en este momento trabajando en la pista. Vamos a hacer el día de hoy una reparación completa en la franja central. Aspiramos a que hasta el día lunes a las 8 de la mañana todo el centro de la pista esté arreglado. Estamos haciendo lo que se llama el fresado de la pista. Estamos retirando 3 pulgadas de asfalto envejecido y estamos poniendo un nuevo asfalto en las 3 pulgadas que están. Y la pista el día lunes a las 8 de la mañana va a quedar exactamente como estaba antes, lista para las operaciones. Y antes de entregar la pista será revisada por expertos al inicio de esta semana. En realidad este fin de semana vamos a hacer solo 9,50 metros, pero ¿por qué razón un poco menos de lo normal? Porque
en este sector tenemos un lugar donde vamos a profundizar aún más. No vamos a poner solo 3 pulgadas, sino que vamos a poner más de 20 centímetros de carpeta asfáltica en un sector que hemos detectado que hay unos problemas más profundos. El costo de la inversión de la repavimentación de pistas está en alrededor de 5 millones. Hasta el momento no hay despacho de pasajeros ni arribos. Sin embargo, en el interior del aeropuerto hay locales que atienden porque no están involucrados directamente con los embarques y desembarques. También están los que no sabían del cierre parcial y tuvieron que regresarse a casa con sus maletas. Son 160 vuelos diarios aproximadamente que se suspenden durante 4 fines de semana consecutivos. Los trabajos de mantenimiento se están realizando del centro hacia afuera. El anuncio de paralización del servicio se hizo hace 6 meses. Cada aerolínea debió comunicar a sus usuarios. Informó Adriana Méndez. Con música y mucha algarabía, Sangolquí festeja cada año la fiesta del maíz y el turismo. Conozcamos más acerca de las tradiciones de este hermoso cantón. Grupos de danza, bandas de pueblo, carros alegóricos, jinetes con sus caballos, reinas de varios sectores de la capital desfilaron por la avenida principal de Sangolquí, que celebra cada año la fiesta del maíz y el turismo. Es una fiesta de alegría, de saludo, de la belleza a la ciudadanía y de la ciudadanía a la belleza. Esto es un pueblo acogedor, lleno de tradiciones, de buenas costumbres. Estas festividades tuvieron sus inicios en 1960, cuando el Valle de los Chillos acogía a los capitalinos en agosto y septiembre durante el periodo de vacaciones escolares. Al ver que por esas fechas era un destino muy visitado, los sangolquileños organizaron una feria con la exhibición de sus artesanías y su gastronomía tradicional, donde el maíz destaca como el elemento principal de sus platillos. Primero dar gracias a Dios porque esto es lo que nos da la madre tierra, el maíz, que es nuestro alimento principal. Hoy ya en forma oficial desde la década del 60 y esta fiesta del maíz y del turismo que festejamos las tradiciones, las costumbres, los toros, la chagrería, los platos típicos que tienen gran abundancia en nuestro cantón. Es así que el hornado se convirtió en el plato principal de la gastronomía del cantón. Este va acompañado de tortillas de papa, ensalada de lechuga y el agrio. Preparar el hornado con toda la sal aliñada, el amor y la preparación. A decir de Michelle Narváez, oriunda de Sangolquí, menciona que este plato tan tradicional se lo ha preparado desde tiempos inmemorables. Que se lo prepara con mucho amor, con las manos de unas mujeres sangolquileñas, trabajadoras, que enseñan a sus hijos a trabajar, que ha pasado de generación en generación. Sus habitantes lo describen como un sitio mágico y multicolor que se ha convertido en un destino turístico por excelencia, gracias a una amplia gama de atractivos naturales, culturales, que ofrecen al turista múltiples actividades de diversión. Para celebrar la hermandad de los vecinos, la cosecha, el sol, las costumbres, las tradiciones, la música, la gastronomía. ¡Que viva Sangolquí! Informó Patricia Aldaz.